Buenos días, mi nombre es William Salazar y mi compañero Alejandro Pareja, y el día de hoy les vamos a hablar acerca de los trastornos delirantes y los estados paranoides. Antes de empezar, tenemos que decir que las influencias de las conductas paranoides se encuentran fuertemente ligadas al comportamiento y actitudes que presenta el humano dentro de su entorno, haciendo que éstas superen un papel individual y que puedan extenderse hacia el de la conducta social. Ya referente a su proceder histórico, como las distintas clasificaciones que ha ido recibiendo, tenemos que el término paranoia puede traducirse como un pensamiento paralelo y que su uso proviene de las primeras culturas clásicas, siendo uno de los principales exponentes Hipócrates. Se nos dice que este término estuvo fuertemente influenciado por tres escuelas, la francesa, la alemana y la anglosajona, teniendo estas sus inicios a mediados del siglo XIX e inicios del XX. Por ejemplo, la francesa, en la que se identificó la presencia de delirios y una desviación de las funciones intelectuales, o la alemana, en la cual se utilizó por primera vez el término demencia, relacionándose así con lesiones de la inteligencia que podrían cursar sin deterioro o alucinaciones. Y por último, la anglosajona, la cual se centró en postular que diversas situaciones clínicas tenían en común un módulo paranoide, definiéndose así los estados paranoides, los cuales se caracterizaban por tres puntos: la autorreferencia, el miedo a la pérdida de la autonomía y la presencia de pensamientos de grandeza. Ya en cuanto a los trastornos delirantes, tenemos que su forma de inicio es por lo general de manera lenta y progresiva, desarrollándose esta principalmente de vivencias en la adolescencia y manifestándose en etapas posteriores de la vida. Para esto se han dado todo tipo de criterios para su diagnóstico, como en el DSM-4, donde debe tener una o más ideas delirantes por al menos un mes, o en el CIE-10, en donde el diagnóstico requiere ideas delirantes no debidas a otra condición psicopatológica. En cuanto a los tipos de trastornos delirantes, tenemos tres clases. La crónica, que no se considera un estado de la persona, sino parte de sus pensamientos y forma de ver la vida. La aguda, la cual suele desarrollarse en estados de ansiedad y con tendencia a dar mayor importancia a cosas insignificantes. Y por último, el paranoide, que se entiende como un delirio sistematizado, pues afecta toda la estructura mental del sujeto en cuestión, partiendo de conceptos fijos y que coloquialmente será denominado delirio social. Ya en las divisiones que puede presentar el delirio nos encontramos con distintas subclases, cada una originada o enfocada hacia aspectos diferentes, pero conservando su estructura básica. Por tomar algunos ejemplos, el delirio de persecución, siendo este el más frecuente, el de reivindicación, el celotípico, que es donde cuando el paciente se siente frustrado y con sensación de ser privado de sus derechos en las relaciones afectivas, el erotomaníaco, el hipocondríaco, cuando el paciente se siente enfermo sin una base real para ello, o inclusive el megalomaníaco, con su delirio de grandiosidad o de superioridad. Y pues ya en su diagnóstico diferencial tenemos que este debe realizarse en base a los trastornos orgánicos, como lo son el Alzheimer, las demencias secundarias, las psicosis epilépticas o inclusive aquellos originados por tumores prefrontales y subcorticales, así como también con la esquizofrenia, la cual tiene la fundamentación de la idea delirante por parte del paciente. Para el trastorno psicótico breve va a haber una alteración de inicio súbito con al menos algunos de los siguientes elementos, como son ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y comportamiento catatónico. Debe tener una duración de al menos un día, pero menor a un mes. Su recuperación va a ser completa. No puede deberse a una alteración del estado de ánimo, enfermedad orgánica, metabólica, drogas u otra enfermedad esquizofrénica. Puede haber perplejidad durante la psicosis, alteración de la memoria reciente, mutismo. Se desencadenan a partir de un evento estresante y en la mayoría de los casos no evolucionan a un trastorno psíquico grave. Trastorno psicótico compartido. Va a ser un cuadro compartido por dos o más personas y se le atribuye a las personas que adquieren las ideas delirantes de un inductor, la cual presenta una afectación de trastorno de esquizofrenia, trastorno afectivo o trastorno delirante. Se requiere que los afectados tengan una relación íntima con el inductor y suele ser un círculo hermético donde el flujo de información no es el adecuado. Hay tres tipos de idea: la psicosis simultánea. El trastorno surge de una manera simultánea en ambos sujetos y tienen la misma predisposición primordial. La psicosis impuesta, el trastorno surge primero en el enfermo y luego en el sano. La sintomatología del segundo desaparece con la separación y la psicosis comunicada, en la cual el sujeto inductor introduce una idea delirante del receptor. Esa la desarrolla de forma autónoma y no desaparece con la separación. Entonces tenemos otros trastornos delirantes como son las parafrenias, que es un trastorno intermedio entre la esquizofrenia y la paranoia.
Se presenta de forma progresiva en el tiempo, las ideas delirantes son muy variadas y en constante cambio. Con ausencia de sistematización, además se observa un poco de deterioro. Las ideas delirantes se sustentan en una base imaginativa fantasiosa. Va a haber una variante, la cual es parafrenia tardía, que es para los pacientes mayores. Delirio sensitivo paranoide, en el cual se estructura a partir de una personalidad sensitivo paranoide y se presenta un carácter hiperemotivo. Se manifiesta por presión ambiental o algún conflicto y en el cual el paciente piensa que es el centro del conflicto. Diapositiva 14. Psicosis alucinatoria crónica, en el cual hay un cuadro de automatismo mental con alucinaciones y delirios asociados. Las alucinaciones auditivas y sinestésicas de forma crónica y variable. Los delirios son siempre secundarios a las alucinaciones. De síndromes delirantes menos frecuentes y atípicos está el síndrome de Capgras, donde el paciente cree que él o sus allegados han sido reemplazados por clones iguales a ellos y que realizan conductas para desprestigiarles o perjudicarles. También está el síndrome de Fregoli, donde el enfermo reconoce a un desconocido y piensa que es un conocido y le atribuye una intención persecutoria. También el síndrome de Corat, donde el paciente se queja de haber perdido sus posesiones, poder o posición social, incluso partes de su cuerpo. El síndrome paranoide atípico, donde se suele manifestar en grupos étnicos y culturales concretos y son de difícil diagnóstico. Trastorno paranoide de la personalidad, donde la principal característica es que se manifiesta como desconfianza y sospecha, con tendencia a interpretar las intenciones de otras personas con malicia y además suelen manifestarse en la adultez temprana. Hay cuatro rasgos característicos: que piensan que los demás pretenden explotarles, también tienen dudas acerca de la fidelidad de los demás y son reacios a confiar en otras personas. También interpretan como amenazas los comentarios de otras personas y son extremadamente rencorosos. También hay algunos modelos y teorías sobre los trastornos delirantes, como son las teorías del modelo organicista, en la cual bajo esa visión no hay un componente genético muy importante, pero sí hay un componente familiar bastante importante, en el cual ese trastorno se ve un aumento endógeno en la dopamina y hay alteraciones en la noradrenalina que condicionan una falta en el juicio autocrítico. Las ideas se van a tornar crónicas con distorsiones de los mapas corticales de orden superior. Van a haber alteraciones en las vías frontobasales y los lóbulos prefrontales. Teorías desde el modelo psicoanalítico, en el cual la depresión paranoide vendría provocada por un sentimiento de daño al objeto y también por no haberse sentido querido adecuadamente. Estos pacientes van a ser pacientes muy miedosos y este daño va a venir de etapas preedípicas. Teorías en el marco social contextual, el cual postula que los individuos paranoicos se forman en el seno de una familia autoritaria y represiva, en la cual las relaciones se basan en lecturas de la mente que predisponen a la persona a tener una mentalidad suspicaz, además de tener una rigidez bastante marcada. Hay factores que predisponen a esas paranoias, como por ejemplo los factores sociales relacionados, como por ejemplo la inmigración, factores precipitantes como la vida sexual y el matrimonio, y factores ambientales, además de enfermedades somáticas. Tenemos también modelos cognitivos que se basan en observaciones, en el cual la paranoia es un proceso cognitivo. Y al inicio de la paranoia se encuentra una hipervigilancia que implica atención selectiva. El enfermo extrae sus conclusiones de percepciones experimentadas pero distorsionadas. Estas personas van a tener un estilo atribucional en el cual el éxito va a deberse a sus propios méritos, pero el fracaso va a ser culpa de los demás. Para el tratamiento, lo más adecuado va a ser una terapia psicofarmacológica y psicoterapia. En caso de un paciente con crisis paranoide aguda, lo más indicado es la hospitalización y el uso de neurolépticos a dosis moderadas. El paciente en la consulta va a demandar una valoración y una estima alto por parte del médico y va a sentirse con un papel de víctima.
Una vez dicho esto, podemos dar por terminado en buena medida el tema de trastornos delirantes y estados paranoides. Agradecemos mucho el haber llegado hasta este punto del video. Gracias.